Hola, me llamo Mario, soy ecuatoriano y me he propuesto recorrer en moto las regiones de América del Sur donde el Chagas sigue presente. Si no sabes qué es el Chagas, en esta serie descubrirás que no se trata solo de una enfermedad, sino de una problemática compleja, donde la salud se entrecruza con la economía, la biología, la medicina y lo social. A lo largo de este viaje por Argentina, Perú, Bolivia y Chile, visitaré ciudades y comunidades rurales. Conversaré con quienes luchan cada día contra el Chagas y también con personas que viven sus consecuencias. Esta es una enfermedad que afecta a más de 7,5 millones de personas, principalmente en América Latina. En el camino, conoceré lugares que nunca imaginé. Rodaré por rutas increíbles y compartiré con gente fascinante mientras disfruto de esta gran aventura en moto. Hoy viajo desde Pichanás, en el departamento de Cruz del Eje, hacia Los Hornillos, que forma parte del Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. La tarde está deliciosa para estar en la ruta. Las zonas rurales de Cruz del Eje fueron hace 25 años clave en la formación del Movimiento Campesino de Córdoba, un colectivo que hasta hoy sigue apoyando el desarrollo y la salud en las zonas rurales. Escuchemos a Sergio, quien nos hablará de sus orígenes y del papel del movimiento en impulsar el control de Chagas en esta y otras regiones de la provincia. El Movimiento Campesino de Córdoba nace por un grupo de compañeros y compañeras de distintas profesiones que vienen a trabajar a esta zona y sabiendo que había problemáticas de tierras principalmente, había amenazas de desalojos de campesinos y campesinas, que además era un montón de comunidades campesinas que estaban de alguna manera abandonadas por el Estado también. Había unas grandes dificultades para producir, para vivir bien, para tener camino, vivienda, salud, educación, alimentación, para vender la producción, para mejorar la producción. Entonces, con la idea de que la mejor forma de avanzar y de solucionar cosas es organizándose, empezaron a reunirse mensualmente, fueron como fortaleciendo a la organización. Así nace hace 25 años y todavía existimos y hemos ido diversificando nuestras funciones, nuestro relacionamiento, las articulaciones con otras organizaciones, con el Estado. La verdad es que nuestra motivación nunca ha sido otra más que poder vivir mejor nosotros, digamos, y incluyo en el nosotros a los campesinos y campesinas del noroeste de la provincia. Como movimiento campesino armábamos áreas de trabajo y una de las áreas era el área de salud y en esa área veíamos las problemáticas. Dentro de todas esas, de la alimentación y otras cosas, estaba el Chagas justamente, y nos parecía que era una enfermedad que necesitaba mucho más atención de la que se estaba dando. En esa época, en los primeros años, la verdad que había brigadas que salían a fumigar las viviendas, pero muchas de las familias se quejaban de alguna manera de que la frecuencia era poca, de que no se usaba buena cantidad de veneno, de que no fumigaban todo, de que fumigaban solamente el corral y no la vivienda. Bueno, no buscaban bien a las vinchucas, entonces empezamos a formarnos en ese tema y a pedir al gobierno que si no tenían personal suficiente como para hacer ese trabajo, que al menos nos dieran los insumos y las herramientas para hacerlo nosotros. Y así se fueron formando algunos promotores y promotoras de salud en ese momento, que salían en su moto o en su caballo con la mochilita, con el veneno y eso, otorgado por el gobierno de la provincia. Y lo otro que hemos ido haciendo, los talleres en las comunidades también, informando de la enfermedad, que tiene tratamiento, que está bueno prevenir, que hace falta el control periódico, que es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo, tiene sus riesgos, sobre todo cardíacos, entonces es como darle la importancia, no naturalizar, sino que hay que luchar contra eso, ¿no? Y bueno, ese ha sido el rol mayor,
el decir esto no está bueno que pase, veamos cómo gestionamos y luchamos para que el Estado tome las riendas del asunto. El programa Familia Rural Sana, creado en el 2014 por el Ministerio de Salud de Córdoba, lleva atención primaria a cientos de parajes rurales en el norte provincial. Equipos de salud recorren estas zonas rurales realizando controles, visitas domiciliarias y rondas sanitarias para garantizar que la salud pública llegue también a las comunidades más alejadas. Además de médicos y enfermeras, hay un grupo fundamental, las promotoras de salud. Ellas son personas de la comunidad capacitadas para integrar los equipos y manejar un pequeño dispensario con medicinas provistas por el Ministerio. Son la primera línea de atención en el campo. Hoy escucharemos a Norma, Dayana y Maribel, que están cursando una diplomatura para promotoras de salud en la Universidad Nacional de Córdoba, financiada por el Ministerio de Salud. Además de la formación académica, reciben una beca que les permite visitar familias cada semana, realizar talleres en las escuelas y muchas otras tareas. Entre sus responsabilidades están la detección de vinchucas, la coordinación de las fumigaciones y el acompañamiento a las personas afectadas, asegurando el seguimiento de sus controles de salud, incluido el Chagas crónico. Soy Maribel Orellano, de acá de la comunidad de Campanas, soy promotora de salud, hacemos visitas domiciliarias, visitando personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. Pertenezco al Movimiento Campesino de Córdoba, ellos lo gestionaron para estudiar la diplomatura de promotoras, así que estamos muy contentos. Tenemos folletos para entregar, vamos a hacer charlas también. Y hay mucha gente sola que vive en el campo, muy sola, y tenemos que acompañarlos hasta sacar turno, acompañarlos al médico, ir a la casa, medir la presión, todo eso, estamos por eso. De lograr que el movimiento campesino nos ayude a estudiar, porque nosotros no estamos estudiando, nos van a dar ahora un certificado ahí en Córdoba, en la universidad, así que estamos re contentos. Hola, yo soy Norma Maldonado de la comunidad de Pichana, soy promotora de salud y hace más o menos 8 años. Me gusta trabajar con las personas mayores, ayudar a la gente grande y a los niños. Te da alegría, te da ayudar a la gente. La zona que yo ando son todos casi gente mayores. Yo tendría que estar media hora más, pero me quedan como 1 hora, a veces me pongo a ayudarles a cocinar. Recién que empezamos a hacer una diplomatura y antes lo estábamos haciendo así, gasto de nuestro bolsillo, ¿no? Nadie nos pagaba nada. Después los médicos Rural Sana nos empezaron a dar los instrumentos para que nosotros tengamos y nos daban para la nasta. Entonces ya era más liviano, empezamos a salir más promotoras. A veces porque se me rompe la moto y tengo que tener plata yo para arreglarla. Si fuese por mí, yo saldría todos los días porque me encanta el trabajo que hago. Bueno, mi nombre es Dayana González, soy del Dique Pichana, promotora de salud, hago esa zona, el Dique Pichana. Tengo 25 años y bueno, tengo mi familia de 2 hijos chiquitos. ¿Hace cuánto tiempo eres promotora de salud? 4 años más o menos. Porque yo vivo en una parte que es más campo de lo que estamos ahora. Es una parte muy campo, que no hay nada cerca, no hay médicos, no hay nada. Entonces hay familias que no tienen cómo salir a buscar los medicamentos y esas cosas. Entonces por eso me gustó la idea de poder ayudar a esa gente. Tratamos de prevenir, o sea, enfermedades, haciendo campañas así, explicándole a la gente. Cuando visitas a las personas, y te preguntan qué es la enfermedad de Chagas, ¿qué les dices? Y bueno, ahí estamos aprendiendo recién, pero bueno, le explicamos de la vinchuca y todo eso, y tratamos de que por favor fumiguen,
porque hay mucha gente que vienen a fumigar y no, por el líquido que le echen esto, tienen miedo al líquido que sea también, por ejemplo, los animales no quieren que fumiguen porque dicen que se les pueden morir. Las gallinas, por ejemplo, los gallineros y los corrales, eso, hay mucha gente que no quiere que le fumiguen. Pero por no hacer eso, a veces nos enfermamos por no hacer como corresponde. ¿Y qué pasa si fumigas los corrales y dónde están los animales? ¿Se mueren? La gente piensa que se muere, pero yo digo que no. Pero hay gente más grande que siempre piensa así que no. Y no los puede hacer entender, a veces cuesta más eso. Y ayudamos a la gente, por medio de la promotora le avisamos a los médicos y así van conociendo los pueblitos que están abandonados. Para mí la salud es lo importante y me gustaría que siga creciendo. El día termina y en Los Hornillos comienzo una nueva etapa de esta aventura. Descubrir, aprender y seguir rodando en moto contra el Chagas. Suscríbete al canal de YouTube y sígueme en Facebook, Instagram, TikTok o Blue Sky, donde comparto otros momentos de esta Jaguarundi Moto Adventure.